Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Como saben, contamos hoy con la presencia de Franco Baccarini, que es el autor del libro que todos ustedes han leído, Presencia. Y bueno, nosotros le vamos a contar un poco nuestra experiencia lectora en los trabajos que hemos hecho, y él nos va a contar su experiencia como escritor y autor de esta novela juvenil. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Nos acompaña también Marcela, que es la promotora de Editorial SM, quien nos va a acompañar toda esta tarde. Bueno, les dejamos el micrófono a nuestro escritor para que se presente, y después un alumno que tenemos acá le va a contar brevemente cuál es la idea de este libro que nosotros hemos armado, el Cuarto C, que se llama La experiencia de lectora de Cuarto C, que se llama Huellas. Buenas tardes, gracias por la bienvenida. Es la primera vez que me toca hablar de Presencia, porque es un libro reciente, salió a fines del año pasado. Es un proyecto para mí que tenía de hace muchos años atrás acerca de esta novela, y que lo pude concretar en el verano del 2015, que fue el momento de trabajo donde realmente me senté a escribir la novela. No quiero hablar mucho ahora de eso. Mi nombre es Franco Baccarini. Bueno, vengo de una familia muy numerosa, somos 8 hermanos. Nací en Lincoln, provincia de Buenos Aires, en el campo. Mi papá era agricultor, después tambero. Y desde chicos quise ser escritor. Lo increíble es que de grande no me olvidé y pude concretar ese deseo. Pero bueno, no fue mágico, fue a través de una formación de muchísimos años y sobre todo de leer mucho, cosa que sigo haciendo al día de hoy, porque por suerte es un oficio que uno puede seguir aprendiendo hasta, como Ray Bradbury, que murió a los 91 años, hasta siempre, digamos, hasta los 120 años. Bueno, no sé cómo lo vamos a seguir, si tiene pensado hacer una entrevista o cómo sigue, o ellos me van a contar algo ahora. Sí, Galván, ¿dónde está? Nos va a leer entonces nuestra impresión, nuestras huellas, y después los chicos han preparado preguntas para hacerle. Impresiones sobre Presencia. Ingresar en la aventura que propone la ficción deja huellas. No somos los mismos luego de internarnos en el mundo de esos personajes de papel, luego de conocer sus secretos, de vivenciar sus conflictos, de experimentar sus dudas, de compartir sus logros o fracasos, de percibir sus miedos y movilizarnos internamente por la felicidad o las desdichas que los aquejan. Transitar el camino de esos seres nacidos por obra y gracia de un creador de ficciones, por puño y letra de un maestro de la palabra, nos permite recrear historias, participar de nuevas situaciones, ser activos lectores y descubrir de nosotros secretos que permanecían ocultos. Huellas, huellas que crecen y que se agigantan tras el andar de nuestros ojos expectantes, sobre las líneas impresas. Huellas que siguen palpitando aún cuando hayamos llegado al fin de la ficción. Este es el trabajo de huellas, y bueno, y después te vamos a pedir que lo firmes. Bien, bien. Bueno, gracias, muy conmovido por la lectura. La verdad, hay libros de los que uno está más seguro que de otros, se los encara algunos con una hoja de ruta, sabe perfectamente cómo va a ser el final, qué cosas le va a ir deparando, digamos, cada capítulo. Y hay otros libros que se hacen en base a alguna imagen muy poderosa y uno tiene que confiar en lo que se le va a ir ocurriendo en la escritura misma. En este caso, Presencia fue una novela muy pensada, pero muy pensada a través de imágenes, no de palabras. Entonces, cuando tuve que poner todo eso en palabras, no sabía bien hacia dónde me iba a llevar, hacia dónde me iban a llevar las palabras. En ese sentido fue una experiencia diferente a otros libros. No quiero hablar mucho, pero sí agradecer las palabras de ustedes, las que leyó el compañero,
Y bueno, por lo menos se me fue el miedo de lo que iban a decir de mi novela. Si no fuera escritor, sino lector, ¿el título de la novela le hubiera llamado la atención? En este caso fue uno de esos títulos que lo tenía elegido desde el año 2007-2008, más o menos. O sea, sabía que un día iba a escribir una novela que se iba a llamar Presencia. Sabía que para mí quería decir mucho ese título, pero por ahí para un lector no, porque es una sola palabra, por ahí el poder de resonancia que tienen cada uno es diferente. Hay otros títulos más impactantes, pero quería que fuera así, un título sutil, que hablara de fantasmas sin nombrar a los fantasmas, y presencia es una palabra un poco más sutil de hablar de fantasmas, ¿no? Después descubrí, medio de casualidad el otro día, que hay otras novelas de fantasmas. Hay una por lo menos, y si no me equivoco, yo no la conozco, nunca la leí. Hay algo de Cortázar, un cuento, una novela que se llama Presencia también. No tiene nada que ver. Pero los títulos son importantes, pero después, cuando uno empieza a leer, el título pierde toda importancia. Es importante hasta que uno empieza a leer. Puede ser un título espectacular, pero si las primeras páginas no te gustaron, chao. Bueno, gracias. Y ahora mi pregunta. ¿Qué es estar reconciliado con las cosas del cielo y de la tierra? Si estoy yo reconciliado o... ¿Qué es estar reconciliado? ¿Qué es estar reconciliado? Bueno, me parece que es importante eso. Lo suelen decir los maestros de Kung Fu a sus alumnos, ¿no? Es como una especie de oración para uno estar en calma, en equilibrio y reconciliado con las cosas del cielo y de la tierra. En mi caso tenía algo que ver con la novela y también tenía que ver con que quería dedicársela a mi hermano Renato, que había tenido un año, es el único de mis hermanos que es menor que yo soy el séptimo, y él quedó viudo, tuvo 2 o 3 años muy difíciles, realmente difíciles, de eso que te ponen a prueba, y quería que él estuviera en paz. Entonces, con todo, porque digamos, nuestros seres queridos están en la tierra, están en el cielo, podemos pensarlo así, y entonces estar en paz con todo. Bueno, gracias. Bueno, hola. ¿Con qué personaje se siente más identificado? O sea, de presencia. Bueno, sin duda con el que va llevando la voz cantante, ¿no? El narrador. Me siento identificado porque a veces cuando uno va distraído, puede llegar a tener una mirada distraída sobre... Por ejemplo, el otro día yo iba caminando por La Pampa, que es la calle por donde se accede al pasaje peatonal donde yo vivo, y me pareció ver una especie de murciélago abriendo las alas, pero un murciélago gigante abriendo las alas adelante de la puerta de un edificio. Y era un portero vestido de negro que estaba haciendo así con el trapo. Estaba limpiando así. Y en ese instante yo digo, ¿ves? Eso es una presencia, eso que te dispara una idea después. Y bueno, por eso la forma de escribir también tiene mucho que ver con la forma de mirar. A mí se me ocurren muchas ideas solamente de observar, de mirar mi vida cotidiana, lo que pasa alrededor mío. Bueno, la segunda pregunta. ¿Algunos de los personajes están basados en alguna historia real o por alguien que usted conoce o fue inventado por usted mismo? Sí, siempre tomo mucho de lo real. La verdad, por ejemplo, yo tengo una hermana que fue jugadora compulsiva, entonces me fue imposible no poner ese personaje y no contar algo de esa historia. Si bien está ficcionalizado,
la inspiración proviene de mi hermana, y soy mucho de hacer eso. Hasta ahora no se enojó ningún pariente. Cuando alguno se enoje, o cuando supongo que alguno se puede enojar, no le digo nada. Y trato además de borrar las huellas todo lo que puedo para no ofender a nadie, pero en realidad lo que noto es que todos los que aparecen así o que saben que aparecen se ponen orgullosos, no les molesta. Y además siempre está puesto con cariño, ¿no? Bueno, gracias. ¿En qué te basaste para escribir la historia? ¿Cómo? ¿En qué te basaste para escribir la historia? El envión inicial no recuerdo ahora cuál fue, salvo de ver esa imagen de ir caminando, de que un personaje fuera caminando por la calle y de que viera una presencia que nadie más puede ver. Pero no quería hacer una historia de fantasmas, o en todo caso quería hacer algo que parece un oxímoron, que es una historia de fantasmas pero realista. Entonces, después cuando me puse a pensar, a elaborar mejor de qué iba la novela, digo, bueno, tiene que ser una novela de crecimiento, una novela donde un personaje está dejando atrás definitivamente la adolescencia, ya un poco tardíamente porque tiene 25 años, y ingresa en la joven adultez, en ese momento de la vida en que nos tenemos que hacer cargo de alquilar un departamento, de irnos en la casa de nuestros padres, de bancarnos. Y eso genera muchos miedos. Nos hace sentir en un punto bastante vulnerables. Es un momento como bisagra de la vida, cuando realmente te vas del nido y te vas a construir tu vida, el comienzo del resto de tu vida, por así decir, ya no en la casa paterna o materna. Y quería que fuera una novela de crecimiento. Pero lo que más me importaba es que no, en el sentido de ser que el fantasma está afuera y está adentro también. El fantasma ingresa. Entonces queda esa duda, si es un fantasma corpóreo, digamos o es simplemente una especie de alucinación del personaje. A mí me parece que es real, porque de algún modo expresa los miedos que todos tenemos, que son muy reales, que son los miedos típicos de alguien que está creciendo y que enfrenta la vida, digamos, que se hace cargo. Bueno, gracias. Hola, una pregunta. ¿Por qué eligió ser un pájaro la presencia? ¿Por qué no otra cosa? Sí, es cierto. Me impresiona mucho el tema del pájaro, porque representa muchas cosas. Por ejemplo, un cuervo. En este caso, siempre, en muchas tradiciones representa ese ave que conduce a las almas de los muertos al más allá. Los pájaros siempre nos dicen muchas cosas y a mí me interesa más lo siniestro de alguna manera que viene a través de ellos. Pero un poco una influencia quizás de autores como Edgar Allan Poe y su poema El Cuervo, de mi interés por los animales en general, y también porque en algún momento nosotros, los seres humanos, pensamos que volar es un signo de libertad. Y en realidad, si uno se pone a investigar un poco en las vidas de los pájaros, ve que los pájaros están llenos de problemas también, que están cantando en un árbol, pero también están disputando territorio con otros pájaros. Un colibrí, ¿qué puede disfrutar de la vida si tiene que comer todo el tiempo para no morirse de hambre? No puede detenerse jamás. Digo, las cosas que nos intrigan y que relaciono muchas veces el tema de lo alado con lo siniestro. Pero bueno, eso es algo personal mío que
Hay otro libro mío que también los personajes sufren mutaciones y les crecen alas. Y también el tema de los ángeles que a veces no son ángeles como los imaginamos, sino algo más siniestro, ¿no? Me gusta eso más tenebroso y que vuela. ¿Usted qué hubiera hecho en el lugar de Mateo si veía una presencia? Bueno, lo que siempre me cuesta, trato de resolver con realismo, es cómo yo hubiera reaccionado. Porque, ¿cómo reacciona uno ante lo sobrenatural? Con mucho terror, seguramente, pero en algún momento, cuando esa presencia es inevitable, hay que racionalizarlo. Entonces, lo que más me interesaba era cómo hacer de una forma verosímil ese proceso en el personaje, que empezara a aceptar la idea de que hay una presencia y que va a estar siempre, que no la va a poder eliminar, pero, como dice en la parte final, él mismo le va a ir regulando el poder, porque el gran poder de lo fantasmagórico en nuestras vidas es cuando nos entregamos al pánico. Entonces ahí tiene poder realmente. Pero cuando nosotros empezamos a tener poder sobre nosotros mismos, el poder de lo fantasmal, de lo que nos preocupa, de lo que nos llena la cabeza de remordimientos, de culpas, de preocupaciones, de miedos, cuando nosotros tenemos poder sobre nosotros mismos, eso se atenúa. Entonces esa era la idea, que él al principio tuviera mucho miedo, que la vida cotidiana siguiera. Me interesaba que la madre, por ejemplo, tuviera ya los primeros síntomas de alguna enfermedad senil, como puede ser el Alzheimer o el olvido, los olvidos, que el papá fuera un contador muy activo, a pesar de que ya está grande, que tenga su estudio, que tuviera problemas típicos de su trabajo. Todo ese realismo, la hermana jugadora, todos los problemas que puede tener una familia normales, todas las familias tienen problemas, entonces él tenía ese otro tema de su presencia. Él cree que nadie más vea esa presencia, pero después descubre a alguien que también. Y entonces ahí se crea ese lazo con esa otra persona, ¿no? Bueno, en realidad todo eso me tomó mucho de pensar cómo hubiera reaccionado yo. La verdad que no lo sé, porque nunca vi un fantasma. Así que traté de hacerlo de la manera más realista posible, pero no me pasó a mí, por suerte. Y si me hubiera pasado, no se los voy a decir. Hola. Sí. Una pregunta. ¿Cuál fue su personaje favorito aparte de Mateo? Que no sea Mateo. Bueno, me parece que las dos chicas que aparecen en la historia, como que me gustó mucho poder pensar en el carácter que tenían, individualizarlas, que tuvieran sus propias características. Y también para eso fui a mi memoria, ¿no? A personas que yo conozco. Pero en realidad con los personajes aquí me sentí bastante acompañado, porque como sentí que pude hacer una familia de personajes que tenían que ver con mi memoria emotiva, también mis recuerdos, personas que están a mi alrededor o que estuvieron. Gracias. Bueno, soy adicto a la vida, dijo Mateo. A mí me gustó mucho esa frase. ¿Cuál? Adicto a la vida. Sí. ¿Usted se siente identificado con esa frase? Sí, totalmente. A mí me encanta estar vivo. Tuve muchos miedos también. Bueno, dice Lovecraft, un gran autor maestro del terror. Lo conozco. Que la primera emoción que siente de la humanidad o del ser humano, vamos a pensarlo individualmente, es el miedo.
Yo primero cuando leí esa frase por primera vez pensaba en el hombre primitivo, pero después pensé que nosotros también cuando nacemos lo primero que hacemos es llorar, gritar, llorar, asustarnos, porque salimos de un mundo sereno, tranquilo, que nos cobijaba, a esto. Sí. Y también eso lo tenemos que recordar siempre, que muchas veces cuando hablamos del miedo a la muerte, en realidad lo que queremos decir es que nos da miedo la vida. La muerte es algo breve, es un instante, ¡tac! Te fuiste, ¡chau! Pero la vida es mucho más larga que ese instante. La vida es lo que nos da miedo, lo que nos llena de retos, de desafíos, lo que nunca nos deja parados en el mismo lugar. Somos bebés, somos niños, somos adolescentes, somos adultos. Nunca podemos quedarnos en ese lugar, nunca podemos congelarnos en este momento donde a lo mejor nos sentimos cómodos y bien y el futuro nos preocupa. Porque vamos a tener, qué sé yo. Claro, el futuro es la tierra de lo desconocido. Y Lovecraft dice que de todos los miedos, el mayor miedo es el miedo a lo desconocido. Después igual yo tuve una contrateoría leyendo a otros autores, que es que en realidad muchas veces lo desconocido nos representa estar solos, estar en un lugar oscuro. Y bueno, y que esas emociones también las hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Alguna vez nos hemos sentido solos, alguna vez nos hemos sentido en la oscuridad. Entonces el miedo a lo desconocido también es el miedo a lo conocido que no queremos que regrese. Así que es muy complejo y es rico analizar todo esto. Y cuando escribo una novela como Presencia es para ver cómo yo puedo ser más valiente, cómo puedo tener menos miedo a todo. A que pase el tiempo, a las emociones, al amor, al desamor, a la salud, a la enfermedad, a morir, a vivir. Es decir, cómo podemos ir más corajudos en el día a día. Eso es. Para eso sirve la literatura y el arte en general, para hacernos más fuertes, más valientes y conocernos más. Bueno, voy a hacer otra pregunta. A mí me gusta escribir mis propias historias, pero siempre las hago muy largas y complejas. Por este motivo me pierdo en la misma y después no sé acomodarme para continuar. ¿Me podría dar un consejo? Bueno, eso de que empezar las historias y no terminarlas es muy típico al principio, ¿no? Y la verdad que lo primero que yo le digo a un autor es que sea muy paciente, sobre todo en sus primeros, cuando es muy joven, que sea muy paciente porque el oficio se va adquiriendo de a poco, se va adquiriendo escribiendo. Se hace escritor escribiendo, como decía Abelardo Castillo. Y al principio es difícil cerrar una historia. A mí me pasó que mi primer cuento, ahora veo que hay chicos que escriben mucho, mi primer cuento lo terminé a los 21 años. En la adolescencia empecé muchos cuentos que nunca terminé y escribía poemas, canciones, reflexiones. Pero la literatura, ¿por qué no hay escritores de 10 o 15 años? Porque es como los astronautas. ¿Por qué no hay astronautas de 20 años? Porque para ir a la Luna o estar en una nave espacial 2 años para ir a Marte, se necesita control mental, una carga de experiencia de vida, un equilibrio y una carga de experiencia sobre todo. Para escribir historias completas necesitamos vivir, porque se alimenta de vida la literatura. Entonces necesitamos tiempo de vida. Pero para que ese tiempo nos sorprenda con buenas herramientas, está bueno que a tu edad leas, sobre todo leas lo que te gusta, que sigas escribiendo porque se va ejercitando el hábito de la escritura. Porque si no nos formamos el hábito. Hay mucha gente que dice, yo voy a escribir cuando me jubile. Típico. Y cuando se jubilan, no. Mi hermana mayor, que es profesora de letra, dice, lo que hago es ponerme a leer, pero no escribo. Claro, porque ella adquirió el hábito de la lectura, pero no adquirió el hábito de la escritura. Y es muy difícil formar un hábito. Entonces, hay que escribir todos los días, aunque sea la lista del supermercado, o decir cómo me siento hoy. Y entonces ahí ya tenés una parte de la batalla ganada, la más importante, que es adquirir el hábito de escribir. Y después vienen las herramientas, las técnicas para generar suspenso y todo eso. César Aira, un gran escritor argentino que admiro mucho, dice, lo difícil no es escribir bien, lo difícil es escribir. Es muy sutil eso, porque ¿qué quiere decir? Que es lo que le pasa a mi hermana, no puede escribir porque no tiene el hábito. Entonces lo difícil es escribir, porque a escribir bien aprendemos.
yendo a un taller literario, leyendo muchos libros. Aprendemos, se aprende. Más que talento se necesita ganas. Con ganas y esfuerzo yo aprendo a escribir razonablemente bien. Entonces, lo del hábito, estás haciendo lo más importante, que es escribir. Después llegarán las historias completas, los cuentos que te hagan sentir feliz, de decir, uy, pude contar esto, bueno, todo eso. La pregunta que yo le quería hacer era ¿por qué la madre de Mateo no lo termina reconociéndolo como a su hijo al final del cuento? Bueno, eso lo entiende uno que ha tenido una madre que sufrió mal de Alzheimer, como yo. Mi mamá, cuando yo tenía más de 40 años, un día la fui a visitar a Lincoln, donde ella vivía, y ella ya casi no salía sola de la casa porque corría el riesgo de perderse por el Alzheimer. Vieron que es un mal que te va comiendo la memoria y olvidás muchas cosas del presente y también quiénes son tus seres queridos. Entonces, ella justo estaba saliendo del kiosco de la esquina cuando yo llegué y la veo y la voy a saludar. Hola, mamá. Pero ella no me reconoce y antes de que yo abra la boca me dice, ¿quiere pasar, señor? Y me abre la puerta del kiosco para que yo pasara. Entonces le digo, no, mamá, yo soy Franco, el mejor de tus hijos. Aproveché a hacerme propaganda. Para facilitarle a ella el proceso social, porque es muy, muy cruel no darse a conocer ante una persona con Alzheimer. Lo primero que sentimos los hijos es como un enojo. ¿Cómo? Papá no me reconoce, mamá no me reconoce. Después nos damos cuenta que ese enojo es una crueldad casi, porque esa persona está enferma. Entonces viene la piedad. Y uno le facilita la vida diciéndole, soy yo, soy Franco, soy Marcelo, soy Juan. Y es muy extraño que la persona que te dio la vida no sepa quién sos. A mí me generó muchos pensamientos y otras historias, muchas historias que por ahí no se nota en la historia, pero que el origen fue que mi madre no me reconociera más. ¿Y cuál? ¿Por qué? Porque te pone las cosas al revés. Siempre pensamos que lo desconocido es el otro. Y de golpe el desconocido sos vos. El no familiar sos vos. Entonces, no el marciano, el extraterrestre, el ogro, el monstruo, no. Vos sos el desconocido. Para tu madre sos vos. Y eso me hizo pensar que también nosotros somos desconocidos para otros. Y que el mayor miedo a lo desconocido es el miedo a que nosotros no nos conocemos. Como dijeron los griegos, conócete a ti mismo. Y todos los sabios dicen eso, conócete a ti mismo. Porque nos da miedo saber quiénes somos. ¿Por qué? Porque, y si soy una decepción y si me conozco realmente y no soy el que yo creía que era. A mí para ser escritor tuve mucho miedo a ser un escritor malo. Porque yo no tenía remedio de ser otra cosa. Yo quería ser escritor y era mi vocación claramente. Pero en un momento digo, ¿y si soy un escritor que no quiere nadie, que nadie quiere leer? La paz me la dio darme cuenta que no tenía otro remedio que ser escritor y que cuando uno es auténtico, siempre lo que uno hace resuena en otro y encuentra afinidad en otros, cuando somos auténticos. Entonces, eso nos quita el miedo a saber quiénes somos. No hay que tenerse miedo. Siempre que nos aceptamos, está todo bien. Se acomoda todo. Sea como sea yo, me acepté, el mundo de golpe se pone en orden. Hola. ¿Por qué hizo que la mamá de Mateo quede embarazada comiendo un hongo? Bueno, eso es también todo tiene que ver algo con mi vida, porque cuando fui a Ushuaia por primera vez me encontré con que había unos árboles en el Parque Nacional de Tierra del Fuego que dan un fruto que ellos le llaman pan de indio. Porque era lo que comían por ahí los yámanas o los Shelknan que vivían. Se puede comer y tiene hasta un sabor parecido ¿cómo es ese pan paraguayo, misionero? Chipá. Bueno, tiene un sabor parecido a la chipá. Y me gustó jugar
inventar una leyenda apropiada para eso. Si me gustan, más que me gustan, aprendí a aceptarlos, digamos. A mí me entristece, sobre todo chicos de la edad de ustedes, pero cualquier persona que se maltrate a sí misma. Y más me da pena que se maltrate a sí mismo un artista. Porque un artista se tiene que proteger a sí mismo primero que nada, porque ya hay todo un sistema que lo va a hostilizar de alguna manera. Porque el mundo no necesita más escritores, más pintores, más músicos. Sí necesitamos médicos, ingenieros, pero el mundo no pide artistas. El mundo no pidió un Picasso. Después cuando aparece Picasso y te hace el Guernica o te hace su infinidad de cuadros, o viene Borges y hace el Aleph, ahí nos damos cuenta qué bueno que existiera Borges, qué bueno que existiera Picasso. Pero nadie lo necesitaba, nadie sabía que lo necesitaba. El artista tiene que imponerse ante el mundo y decir, yo tengo algo para decir. No importa ser un genio como Picasso, como Borges, sino decir, yo tengo lo mío para decir. Entonces, si vos te maltratás, ya salís perdiendo, porque para maltratarte está tu tío que te va a decir, te vas a morir de hambre. O qué, pero estudias algo que te dé plata, que tenga salida laboral. Está bien, perfecto eso. Pero mientras tanto no hay que abandonar ese sueño. Y me da pena a las personas en general que se maltratan. Entonces, yo no puedo maltratar lo que yo hice, porque es parte de mi vida. Sería como escupirme en el espejo, decir esa novela que escribí es una porquería. Porque más allá de sus valores literarios, está puesta mi vida, porque yo encontré mi voz cuando me reconocí a mí mismo. Cuando me di cuenta que solo podía ser Franco Baccarini, no podía ser Borges, Sábato, Cortázar, ¿qué va a ser? Pero puedo ser nada más y nada menos que yo mismo. Y eso vale para todos, seamos artistas o no. Saber reconocernos y saber aceptarnos. Es muy penoso no valorar la vida que nos dieron, este regalo de estar aquí. Es penoso desperdiciar la vida maltratándose uno mismo. ¿A usted lo hace recordar su adolescencia este libro? Sí, la tengo muy presente a mi adolescencia y en parte gracias a que escribir y leer también es como una máquina del tiempo, ¿no? Entonces yo estoy todo el tiempo recurriendo a eso que fui antes, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era más joven. Es mi material, es la fuente donde uno va y se alimenta. Hola, si pensó continuar la novela, ya que dijo que tenía el título hace mucho y como dejó el final un poco abierto. Bueno, eso me dijo un amigo que está esperando una segunda parte. Yo normalmente cierro las historias y no pienso en una continuación. Más bien me pongo a escribir otra novela con otros personajes. Pero en este caso, como valoro mucho la opinión de ese amigo, lo estoy pensando. Si fuera una segunda parte, tendría yo que entender algunas cosas más del personaje y también de mí mismo para que realmente tenga sustancia. ¿La mamá de Mateo también veía fantasmas? No, la mamá de Mateo la imaginé como una persona... Igual siempre digo una cosa, ¿no? Que una vez que el libro salió impreso, ya lo que digo yo tiene la misma autoridad que lo que diga un lector. Porque el lector puede interpretar las cosas de otra manera y ahí es cuando el libro se completa, digamos. Ya el libro es lo que es para cada lector. Ahora, mi intención original fue que la mamá simplemente estaba sufriendo un proceso de ancianidad, digamos, de ancianidad cognitiva, por así decirlo. ¿Y a qué se refería cuando decía que Mateo estaba frío? Cuando era bebé. Bueno, está bien eso. Creo que ella a veces
los locos y los niños dicen que dicen la verdad, ¿no? Quizás en esa especie de demencia senil que ella empezaba a tener por momentos, podía ver con claridad la parte del miedo en su hijo. Y por eso el miedo era como que lo poseía y se corporizaba y lo volvía frío a los ojos de su mamá. El miedo siempre nos separa de los otros. El miedo es así, nos separa de los demás. Cuando estamos tranquilos, en calma, nos es más fácil estar con un amigo, hablar de los problemas, de las cosas lindas, de todo. Cuando tenemos miedo, todo es desconfianza. Hola. Pelota. Sí. Hola. Sí. Para vos, ¿qué es la libertad y qué es la independencia? ¿Qué es la libertad? ¿Y qué es la independencia? Bueno, la libertad es una palabra pero enorme, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser libre, pero después nadie quiere romper sus cadenas en un punto, porque esas cadenas son los que nos dan seguridad, lo que nos atan a muchas cosas que nos dan seguridad. Entonces, la palabra libertad hay que tener cuidado porque representa algo muy grande, digamos, ser realmente libre, 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 libre. Yo no sé si quiero ser libre, 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 la verdad, ¿no? Yo quiero que me quieran, estar bien con mis amigos, que me vaya bien en mi trabajo. Como que hay otras cosas. Ahora, si fuera un esclavo que me tienen atornillado con la pata a una mesa, la libertad sería otra cosa. Pero siempre estamos atados a muchas cosas. Entonces, quizás la libertad sería poder elegir a qué cosas me ato. Poder elegir de alguna manera, aunque suene un poco fuerte, a qué cosas decido esclavizarme. Digamos, me esclavizo a mi vocación, a mis afectos, a este amor que siento, a la pasión que siento por este club de fútbol. Entonces ya no soy tan libre, porque si ese club pierde, yo estoy mufado. Entonces, ser libre es como no depender de nada, no me importa nada, estoy prescindente de todo lo humano. Entonces, no, yo soy un ser humano, estoy atado a montones de cosas humanas. Entonces, el mayor grado de libertad que puede aspirar un ser humano es a elegir qué cosas hacer dentro de todo, ¿no? Pero eso implica estar atado a muchas. Y independencia es más o menos lo mismo, debe haber alguna diferencia más sutil, ¿no? Pero debería reflexionar porque pasado mañana voy a estar en Tucumán hablando sobre la independencia. Justamente, me invitaron de una librería en Tucumán a dar una charla sobre lo que significa hoy la independencia, ahora que se cumplen 200 años. Bueno, lo dejo para pensarlo en estas 48 horas que me quedan. En la vida de Mateo aparece algo que aparece en muchos de nosotros, que es el amor y la duda entre Lía y Damiana. Que para usted, ¿qué significa el amor en un adolescente o lo que está empezando a vivir? Bueno, es parecido también a libertad, ¿no? Son palabras que, si bien están gastadas por las baladas, las canciones, todo, no pierden su poder original. Porque salgamos de todo lo pueril y banal que se habla del amor como... El amor es el amor sigue siendo una fuerza muy poderosa. Ahora, después tenemos que entender que el amor por una persona puede estar y puede no estar. Puedo yo amar a alguien y que esa persona no me quiera a mí. Puede empezar con alguien y después eso se termina. Entonces tenemos que aprender a desdramatizar ese amor. Porque el amor es otra cosa más impersonal. No es tan personal. Yo quiero a Juan, yo quiero a Juana. Es más impersonal. Es sentir la felicidad de estar vivo, de estar bien, de estar en la vida, de agradecer haber nacido, de mirar el paisaje y que te guste, de disfrutar la lluvia, disfrutar el sol, el verano, el invierno. Es como otra cosa, más grande. Y lo otro, tenemos que aprender a aceptar
que por ahí viene y por ahí va. Hay una parte que me llamó la atención de eso, es que cuando Mateo dice que el amor es más fuerte que el miedo, cuando él piensa en Lía para tratar de olvidar el miedo, pero es imposible. Sí, no, yo creo que si eso es ese amor más impersonal es más fuerte que cualquier cosa, porque es el amor a la vida. Conlleva un montón de otras cosas buenas, agradecimiento, piedad, bondad. Vieron que los personajes malos suelen ser más interesantes que los buenos, porque es más fácil para un escritor mostrar las contradicciones de un malo. Todos nos podemos identificar con eso. Pero con ese amor impersonal es más difícil porque hay que superar muchos escalones para llegar a sentirlo, ¿no? Hay que ser un poquito más sabio. En cambio, para lo malo todos más o menos nos identificamos porque todos cometemos nuestros deslices, ¿no? Y tengo otra pregunta que es anónima. Dice, ¿qué es lo que más le gustó de la novela, de la historia? Bueno, el primer capítulo y el último me quedé conforme porque era lo más difícil. Los reescribí muchas veces, agregué un primer capítulo porque, bueno, como que siento que empieza fuerte y que termina fuerte. En este caso puedo decir con claridad eso. Si no hubieras sido escritor, ¿qué te gustaría haber sido? Y lo más lógico hubiera sido periodista. De hecho, cada tanto escribo alguna nota en Clarín, en Página 12 o en alguna revista, cuando me invitan sobre algún tema en particular. Ese tipo de periodismo donde yo puedo explayarme sobre cosas que me gustan, me gustaría hacer. No sirvo mucho para otro tipo de periodismo, más eso. Ser movilero, por ejemplo, no. Y si no, en algo más ideal, me gustaría haber sido tenista, qué es eso. Yo juego al tenis y a veces la vida de los tenistas de andar de avión en avión, de ciudad en ciudad, me parece que... Pero siempre lo pienso en un sentido de escritor, ¿no? También debe ser muy sacrificado hacer eso. Pero bueno, me gusta pegarle a la raqueta a la pelota. Cuando era chiquito yo vivía en el campo y me hice fanático del tenis por Guillermo Vilas, que era el héroe de entonces. Y con mi hermano no teníamos raquetas de verdad, pero mi papá nos había hecho unas raquetas de madera y nosotros a veces jugábamos con pelotitas de goma, pero a veces se rompían y no teníamos un shopping o un kiosco para ir a comprar en el campo. Entonces agarrábamos duraznos y la tranquera era la red y jugábamos con duraznos verdes hasta que se rompían. ¿Cómo surgió el personaje de Damián y para qué? ¿Cómo lo sentí? ¿Cómo surgió el personaje de Damián? ¿Cómo surgió? De Damiana. Bueno, era como para no dejarlo tan solo, ¿no? Al personaje principal, como para que encuentre un par de alguna manera. Básicamente, siempre todos encontramos un afín, alguien que está más cerca de nosotros que otros. Siempre hay una persona que uno piensa, es tal. La primera persona que uno piensa cuando siente que es su mejor amigo o su pareja o lo que fuera. Sí. Bueno, y de paso les voy agradeciendo ya todo el respeto que de la charla y eso, espero no haberlo sermoneado mucho. Hola. Sí. Yo le quería preguntar si alguna vez estuvo cerca de dejar esta profesión y qué fue lo que hizo que continuar. O sea. Claro, la verdad que como yo siempre escribí desde chico, siempre fue como algo que iba conmigo. Y cuando hice, por ejemplo, el servicio militar, 14 meses, yo no pude dejar de escribir incluso cuando estaba rodeado de militares, que obviamente lo último que pretendían era que yo escribiera. Entonces escribía en el baño, escribía en la cama. Es como, me resulta, eso siempre lo recuerdo, como decir que me es medio inevitable escribir. Si no fuera escritor profesional, yo escribiría igual, llenaría cuadernos como de hecho lo sigo haciendo.
Ahora, en algún momento me planteé casi como una provocación a mí mismo, decir, yo quiero ser feliz, no quiero ser escritor. Como si al ser escritor implicara infelicidad. Y como andaba muy enamorado en esa época, estaba de novio, después me di cuenta que era imposible. Y que aparte siempre hacer lo que a uno le gusta hacer va acompañado de un cierto grado de felicidad. Por más que por ahí escribamos una novela triste, pero siempre estás haciendo el oficio que te gusta. Así que hoy, salvo que me agarre un ataque cerebral, no me resulta imposible pensar que no escribir un día. No quiero que me agarre ningún ataque cerebral igual. No quiero dar ideas. Sí. Ya que estamos hablando de los fantasmas, ¿usted cree en los fantasmas o espíritus? La verdad, siento como lo último del libro, ¿no? No importa tanto si existen o no. Yo he decidido no darles poder. Tengo una mente, no me implica negarme a otras cosas, pero no voy a permitir, el fantasma es sinónimo de miedo. Y bueno, y yo no voy a darles poder en la medida de lo posible. Nunca vi un fantasma, pero sé que cuando una persona tiene miedo ve cualquier cosa. Puede llegar a ver como yo vi un murciélago en un encargado de un edificio haciendo así, limpiando los vidrios. Bueno, capaz que si hubiera tenido miedo, hubiera sido medianoche, hubiera visto una persona, entonces que hubiera creído que había visto a un fantasma. Las 2 o 3 veces que vi cosas raras, después hubo una explicación. Así que, pero a lo que voy con esto es que nosotros no estábamos en ninguna parte. Después estábamos 9 meses en la panza de mamá y nacimos. Y somos como que venimos de otra parte. ¿De dónde venimos? Eso ya es fantasmal, fantástico, extraordinario, sobrenatural, qué sé yo. Nacer ya es algo increíble. O sea, a partir de eso puede haber fantasmas, marcianos, cualquier cosa. Pues nosotros somos los seres extraordinarios y maravillosos que venimos de ninguna parte. No sabemos de dónde venimos. Venimos del Big Bang. Bueno,